Comenzamos. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que existe un déficit en la generación de electricidad. Esto ante los apagones masivos que han ocurrido desde el martes por la onda de calor, entre otras cosas. La situación ya afectó económicamente a los mexicanos, por lo que los empresarios exigieron al gobierno federal fortalecer la infraestructura eléctrica del país para evitar que la situación se agrave. Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional alertó que las condiciones climatológicas continuarán durante los próximos días, es decir, estas olas de calor. Le vamos a tener todos los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Y si tenemos ahora este déficit en generación, es porque estamos por terminar. Se nos demoraron algunas plantas de ciclo combinado, pero se está trabajando y ya pronto se va a regularizar y se resuelve el problema hacia adelante. Bueno, tal y como lo escuchó el presidente López Obrador, tuvo que reconocer un déficit de generación de energía eléctrica en el Sistema Nacional Eléctrico después de que el miércoles, por segundo día consecutivo, y ayer también en 10 estados de la República, se registraran apagones. Esta declaración la hizo el presidente, no sin antes culpar a las empresas particulares, quienes generan parte de esta electricidad que suministra pues a las empresas, en particular a las industrias, porque las empresas que tienen estos permisos de generación eléctrica son para sus operaciones, no para los hogares, y quien se quedó sin energía eléctrica fueron muchas casas, muchos hogares, desde el martes, miércoles y ayer también. Recuerdo también, porque a veces se olvida, que la mitad de la generación tiene que ver con empresas particulares. Antes incluso la comisión solo generaba el 38%. Ahora con el esfuerzo que estamos haciendo ya genera como el 50% y va a generar al final de nuestro gobierno como el 65%, 62%. Y esto va a dar más garantía. Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial señaló que si bien es cierto que las olas de calor y la alta demanda de energía han agravado la situación del país, estresando la red eléctrica, las causas de estos apagones son estructurales y ponen de manifiesto la necesidad de mejorar toda la infraestructura de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, Manuel Bartlett por fin salió a decir algo. El titular de la Comisión Federal de Electricidad fue a Palacio Nacional a discutir estos temas con el presidente López Obrador y este jueves se reunió de nueva cuenta. Fue el miércoles y ayer otra vez a Palacio Nacional con el presidente López Obrador, como si no existieran también los teléfonos para, mejor debería accionar entre sus funcionarios más importantes para que esto se restablezca, porque yendo a Palacio Nacional a platicar con el presidente, pues no sé si sea de mucha ayuda. Se negó a dar declaraciones Manuel Bartlett, por supuesto, sobre los apagones y en su lugar envió un beso a los periodistas que lo esperaban al exterior de Palacio Nacional. Más tarde, el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, emitió por tercer día consecutivo un estado de alerta en el sistema eléctrico del país. Sin embargo, en la noche y por segunda ocasión cambió el estatus a estado operativo de emergencia debido a la alta demanda entre las 17 y 19 horas. Y bueno, pues se generó desconexión también de varios lugares en distintas ciudades del país. Es decir, se dieron estos apagones programados, como los llama el CENACE. Y tal cual lo tenía previsto el CENACE, las fallas del servicio eléctrico de este jueves comenzaron alrededor de las 20 horas. Las entidades que se vieron afectadas fueron el Estado de México, Puebla, San Luis Potosí, Coahuila, Sonora, Tamaulipas, Zacatecas, Hidalgo y la Ciudad de México. Y debido a las fallas del suministro eléctrico, varias ciudades se quedaron sin agua. Además, algunas escuelas suspendieron clases y hasta el Instituto Nacional Electoral está tomando precauciones ante las elecciones de este próximo 2 de junio.
Los apagones que se han registrado en gran parte del país causaron estragos. En Querétaro, Guadalajara, Coahuila y Nuevo León se afectó el servicio de agua potable debido a que los pozos no funcionaron por falta de luz. Los habitantes tuvieron que contratar pipas. En Puebla, cientos de comercios tuvieron que bajar sus cortinas, afectando el ingreso de muchas familias. En San Luis Potosí, Ciudad de México y Estado de México se suspendieron clases en varios planteles educativos. Los alumnos regresarán a las aulas hasta el lunes 13 de mayo. En algunas ciudades, los habitantes reportaron daños en electrodomésticos ante los cambios de voltaje. En las calles, los semáforos dejaron de funcionar provocando accidentes y caos vehicular. Ante esto, el presidente López Obrador pidió calma y aseguró que el problema se está atendiendo. Ya estamos atendiendo el problema, decirle a la gente que vamos a procurar que no haya daños mayores generalizados. De continuar así, la situación pondría en jaque al Instituto Nacional Electoral, pues tan solo faltan 22 días para las elecciones más grandes en la historia del país. Guadalupe Tadei, presidenta del organismo, no descartó afectaciones al programa de resultados electorales preliminares. Por ello se tiene contemplado el arrendamiento de 100 plantas de energía para los distritos que lo requieran. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Por lo pronto, la Ciudad de México rompió récord de temperatura máxima, alcanzando los 34.3 grados Celsius, superando los 34.2 grados registrados el lunes 15 de abril. El Servicio Meteorológico Nacional alertó que la segunda ola de calor que atraviesa nuestro país se mantendrá hasta el mañana sábado, por lo que pidieron extremar precauciones a la población. Pues se mantienen estos apagones que son interrupciones en el servicio de energía eléctrica programadas. Las tiene que hacer el CENACE, el Centro de Control de Energía Eléctrica, pues para evitar que suceda un apagón de más profundidad, de más largo plazo y mayor de los que hemos tenido. El CENACE va desconectando ciertas ciudades por periodos de tiempo para evitar que pues se sobrecaliente, ahora sí que como si fuera esto un automóvil o una máquina que se sobrecaliente y que pueda fallar prácticamente todo el sistema. Ciertamente estas olas de calor que demandan más consumo de energía eléctrica han puesto a la CFE pues en problemas en términos de la distribución y el abasto de energía eléctrica. El presidente habla de las empresas, pero ya le decía, las empresas que tienen permisos para producir energía eléctrica, la utilizan en sus plantas, en sus almacenes, en sus tiendas, pero no le otorgan este servicio a los hogares. Y muchos hogares, casas, oficinas, que son los clientes de la Comisión Federal de Electricidad, se quedaron sin energía eléctrica. Es decir, la falta de inversión, de mantenimiento, que le hayan cerrado la puerta a las empresas con estas subastas eléctricas para que participen, por lo menos en generar toda la energía que ellos requieren y que la CFE se concentre en los hogares y atienda toda esta red de transmisión y de distribución que tiene la CFE, que es pues el que es el propietario de toda esta infraestructura y está bien por un tema de seguridad nacional. Eso no estuvo cuestionado nunca en la reforma eléctrica que se hizo el sexenio pasado. Lo que sí está cuestionado es que por un asunto de falsa nacionalidad, de falso intención de autosuficiencia energética, pues la CFE, el gobierno, con su contrarreforma eléctrica, la Secretaría de Energía, entonces a cargo de Rocío Nale, hayan echado atrás una reforma con la que se le estaba invirtiendo mucho dinero de los privados, que es lo que requiere la producción de energía eléctrica, la energía limpia, las energías eólicas, solares, etcétera, pues para que sean complementos del suministro que otorga la CFE, pero que no le ha dado inversión, buen mantenimiento a todas las plantas de generación que tiene con los distintos sistemas hidroeléctricos, las que son contaminantes, que utilizan el carbón, en fin, todo lo que tiene. También tiene algunas plantas más modernas. Bueno, le compró 13 plantas a Iberdrola, supuestamente a través de un esquema financiero un poco raro y cuestionado. ¿Y dónde están esas plantas? ¿Cómo está aumentando esta
capacidad de generación que tiene la CFE para ser el que tiene más del 56% del mercado de la producción de energía eléctrica. Esta compra de las plantas de Iberdrola se hizo para pues restregarle a México, a los inversionistas, a los mercados internacionales, de que México es un gran productor de energía eléctrica y que la CFE puede hacerlo sin necesidad de la ayuda privada. Bueno, los de Iberdrola quedaron encantados porque les van a pagar su dinero. Eran plantas que ya tenían ciertos años de operación, no necesariamente viejas, pero plantas que ya les habían sacado provecho y que se las vendieron a la CFE, les pagaron un buen dinero por ellas y después pues ahora tendrá que hacerse cargo la CFE de operarlas y de administrarlas. El problema aquí es ideológico, con Manuel Bartlett, que pues desestima la inversión privada en el sector, lo mismo que el presidente López Obrador, y parte de las consecuencias de todo esto que le cuento, y obviamente la ola de calor que ha aumentado el consumo de energía eléctrica en el país, pues es la consecuencia de los apagones, de las interrupciones del suministro eléctrico. Y aunque el presidente quiera decir una y otra vez que no va a volver a haber apagones, porque lo dijo desde el 2019, primer año de gobierno, cuando hubo apagones, creo que fue en Yucatán, en aquella vez, en la península de Yucatán, dijo que no, que era un tema, como lo volvió a decir esta semana, excepcional, que no iba a volver a pasar, y bueno, cantidad de veces ha habido estos apagones programados y algunos otros apagones o problemas en el suministro eléctrico por otras cuestiones que incluso la CFE ha llamado sabotajes de su red eléctrica. En fin, un problema de fondo porque no es solo que se nos va la luz en algunos momentos, es un tema que le afecta económicamente al país, a las empresas que tienen que parar operaciones, comercios, producciones, almacenes, etcétera, y a los hogares, porque es el costo de oportunidad, ¿no? ¿Qué dejamos de hacer cuando no hay energía eléctrica y que podamos estar generando pues, actividad económica o actividades personales, sociales, lo que sea? Perdemos cuando no hay el suministro de energía eléctrica a todos los mexicanos, sin lugar a dudas. Entonces, es un tema de fondo que debería preocuparle, que debería tomar con mucha más seriedad, porque de pronto el presidente sale a negar que ya no va a haber, que ya no va a pasar, que todo está bajo control, que no se preocupen, que las empresas privadas también tienen su responsabilidad. Eso no es un gobierno. El gobierno sale sin hablar mucho, pero resuelve los problemas, que no lo hemos visto. El martes dijo el presidente, el miércoles, porque el martes comenzaron los apagones, que era un tema excepcional, que no iba a volver a suceder, y bueno, pues ha sucedido miércoles, jueves, y muy probablemente suceda hoy también, y hasta el sábado, que se mantendrán esas temperaturas altísimas en muchas zonas del país, y hacia adelante, porque en tanto no se invierta y se desarrolle más infraestructura, pues estos problemas de los apagones van a seguir siendo la constante del país. Y bueno, pues ojalá que las candidatas tomen con seriedad estos asuntos y que en la transición y quien llegue a la presidencia lo tome con más seriedad y que desde la política pública se mejoren todas estas condiciones de la red eléctrica y de la CFE.